este viaje estará entretenido, pero tú pones aquí de Tramaruenda Vainda y verás tú lo entretenido que lo conviertes. Eso para la próxima, cuando seas presidente. Esto cuando lo llevas a la ITV flipan, ¿no? Sí, bueno, la pasamos de milagro, ¿no? La pasamos de coña porque una señora muy maja, que si me está viendo le saludamos de aquí, pues le hicimos un poco la pelotilla y dijo, bueno, pues venga, los frenos están fenomenal, tal, y nosotros sí es que acabamos de ir al taller, no sé. No te duermes en los hemiciclos y eso, porque yo soy de estos que iban a la facultad y se quedaban dormidos a la última fila porque era tan soporífero el lenguaje y la manera de... ¿no? ¿A ti te aburre ese tipo de política, no? A mí me aburre una gran parte. Piensa que mucha de la gente que sube allí sube a leer y dices, bueno, para eso me das el folio y me lo leo yo, que además lo voy a leer con un poquito más de entusiasmo con el que lo está narrando, ¿no? Estuvo Wyoming hace una semana sentado donde tú estás y dijo que cualquier partido cuyo primer punto no sea la abolición de la nueva reforma laboral no le interesa. Efectivamente. ¿Qué opinas? Yo opino que se queda corto, porque no es solo la última reforma laboral, sino la penúltima también. Lo que pasa es que la última la hizo el PP y la penúltima la hizo el Partido Socialista, pero contra las dos hemos hecho huelgas generales y contra las dos hemos movilizado, porque las dos son terribles. Ya casi tenemos los contratos por 0 horas que tienen algunos países anglosajones, que es que tú tienes un contrato por 0 horas y cuando te llaman vas y si te llaman bien y si no, pues no, ¿no? Como estar de guardia 24 horas. ¿No? Prácticamente sí, pero además por salario en miseria, etcétera, ¿no? Eso pues prácticamente vamos hacia ese modelo. Pero eso tiene más que ver no solo con la reforma laboral, es decir, con el marco laboral, las normas que hay, sino con la estructura productiva. Es decir, con las mismas normas laborales que tenemos ahora mismo, en el País Vasco hay la mitad de desempleo que en Málaga, por ejemplo, ¿no? Donde yo vengo, en Málaga. Y eso con las mismas normas. Entonces, está claro que hay una razón que va más allá del tipo de contrato, que tiene que ver con la estructura productiva. En Euskadi y el País Vasco están industrializados, tienen sectores que venden productos de alto valor añadido y eso permite tener unos salarios más decentes. En Málaga pues tienes una especialización en el turismo, claro, el turismo son 6 meses pues tienes una precariedad, ¿no? Entonces además sectores de bajo valor añadido, que significa que son 300 euros, 200 euros en algunos casos. ¿Y cómo incentivas para que eso cambie? Con inversión pública. Eso, nosotros tenemos un plan de trabajo garantizado que es gastar 9.400 millones de euros en un año para generar 1 millón de puestos de trabajo. Te permite crear empleo en aquellos sectores que tú consideras que son útiles. Te están pitando, ¿no? Sí, yo creo que sí. Joder, es que no tienen respeto por los mayores, como decía el Wyoming el otro día, que casi nos da un todoterreno. La relación personal bien, aséptica, limpia, pero la relación política pues muy incómoda porque ellos decidieron ir en solitario. Yo creo que es un error. Han demostrado claramente las elecciones municipales que allí donde se ha ido solitario no se ha ganado al PP y al PSOE. En cambio, donde se ha ido conjuntamente con diferentes fórmulas, Madrid, Barcelona, Zaragoza, se consiguió ganar el gobierno de la ciudad. Eso era lo que había que repetir para las generales a nuestro juicio. Pero ellos no quisieron, es legítimo. Ellos quieren ir con sus siglas, si quieres que seas uno más y te integras en... Eso es, yo quiero un mercado de fichaje. Bueno, de hecho lo están haciendo, ¿no? Parece ya el fútbol, ahora que estamos cerca del Bernabéu, parece un poco esta idea del mercado de fichajes como, bueno, un poco es ese tic típico de la política espectáculo. No entiendo por qué él no te puede apoyar por lo menos en algún meeting, ¿no? Su imagen es bastante importante para ti, pienso yo. Bueno, Julio y yo hablamos prácticamente cada semana. Además, compartimos muchas reflexiones. No estamos de acuerdo en absolutamente todo, pero sí que tenemos una visión de la política, yo creo que muy compartida. Julio nos ha apoyado siempre. Julio es miembro de Izquierda Unida del Partido Comunista, además, entonces siempre nos ha apoyado de una forma además muy íntegra, ¿no? De esa crítica que además yo creo que es necesaria que haga. Entonces, en esta campaña, él lo que no quiere es contribuir a la fragmentación de la izquierda. Oye, ¿cómo es Mariano Rajoy en la distancia corta? Me pica la curiosidad. Bueno, es un hombre afable, pero no es este hombre antipático ni nada que uno pudiera pensar cuando ve pues, lo que hace con el país, que es saquearlo. No deja de ser el presidente de una trama de corrupción. Hay que insistir que más allá de las actitudes informales, es el presidente del Partido Popular, que no es un partido político, es una trama de corrupción que se presenta a las elecciones. O sea, es el jefe de una banda. Entonces, al final hay que tener presente que, hombre, la gente te puede caer bien o mal, puede ser simpática, cercana, pero después lo que importa, de nuevo, es lo que hace. Y lo que hace es para echarlo del gobierno como mínimo.
electoral y de todos los casos de corrupción. Hay una parte de culpa de la ciudadanía, efectivamente, porque sigue votando eso, pero también porque ha votado sistemáticamente revalidar la corrupción. Albert Rivera es una persona que, igual que Pablo, pues ha leído bien el escenario mediático, ha leído bien cómo funcionan los códigos de la política actual, hipermoderna, más visual, más estética, menos reflexiva, y se maneja muy bien en ese mundo de los grandes titulares, de la estética y de la visualidad, pero al final Albert Rivera lo que importa es lo que propone, y lo que propone es muy parecido al Partido Popular en muchos casos, y desde luego es peor todavía que el Partido Popular en ámbitos como el de la economía. Ciudadanos es un partido liberal y como partido liberal lo que va a proponer va a ser la bajada de impuestos generalizada, especialmente a los más ricos, y eso significa que hay menos dinero para pagar en sanidad, en educación, en pensiones, y que además los ricos bueno, pues van a contribuir menos a ese sostenimiento del Estado social, y que por lo tanto, bueno, alguien lo tendrá que pagar, y o bien hay un deterioro de la calidad de la educación y de la sanidad, o bien nosotros nos van a subir después el impuesto a la gente corriente, ¿no? Tú has renunciado a la pensión privada como diputado del Parlamento. Sí. ¿Cómo se explica que se pague desde la ADSL hasta los alquileres a diputados que han reconocido tener casas en Madrid? ¿Eso cómo se explica? A los diputados se le iba a subir el sueldo en legislaturas anteriores, y para que no se notara se lo subían con otro concepto, con el de indemnización. Así cuando lo hacían no se veía aquello de se le sube el sueldo, porque se le sube la indemnización, la gente no lo entendía bien. Pero al final es todo, como decía, una barbaridad, un drama. Yo renuncié a lo de la ADSL yo la tengo y me la pago yo. Renunciamos al plan de pensiones privado, no porque resolviera el déficit del país o los problemas económicos del país, porque era una cantidad muy pequeña en conjunto, claro, sino que es una cuestión ética. O sea, no tiene sentido que se haga una reforma de las pensiones que obliga a la gente a jubilarse a los 67 años cobrando menos dinero cada vez, menos pensiones de miseria, y los diputados, por simplemente ser diputados, eran 14.000 euros. O sea, nosotros renunciamos a 14.000 euros, que es una barbaridad. Pero además era un plan de pensiones privado que gestionaba el BBVA. Claro, el BBVA es una entidad privada que se lucra con eso. La misma entidad privada que recomienda bajar las pensiones, que recomienda incrementar la edad de jubilación. Estaba leyendo una entrevista antes de quedar contigo de Sol Sánchez, la segunda, Sí. que hablaba de eso, la nacionalización de empresas energéticas en España, ¿no? Claro, porque es una propuesta que nosotros defendemos desde Unidad Popular, pues una propuesta muy clara. No se puede permitir que en este momento haya gente que pase frío en invierno en sus casas, que además sufra enfermedades porque no puede mantener la temperatura de su hogar en condiciones adecuadas, y eso porque no tiene dinero. Cuando tenemos empresas estratégicas, o hemos tenido empresas estratégicas como Endesa, que eran públicas, se privatizaron, y con esas empresas podríamos garantizar que en nuestro país nadie pasara frío, y por otro lado nadie pasara hambre, es decir, que somos un país desarrollado que podría evitar eso. Entonces, cuando eso sucede, lo que hay que hacer es intervenir en la economía para garantizar que nadie tiene privaciones fundamentales. ¿Y la condonación de créditos de bancos a partidos políticos? Bueno, es que eso debería ser claramente una prohibición, debería ser prohibido. Es decir, nosotros somos un partido, ahora aquí te hablo como Izquierda Unida, en el que nosotros sí que hacemos campaña pidiendo un préstamo a los bancos, pero claro, nosotros lo pagamos hasta la última gota de sangre, y cuando llegas tarde, pues evidentemente, como cualquier familia, cualquier empresa, te ponen unos intereses suplementarios mortales, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros nos enfrentamos a los bancos. Ahora bien, nosotros no nos queda más remedio que pedir prestado a los bancos, porque no tenemos sobres, porque no tenemos otras fórmulas de financiación que tienen otros partidos, ni las queremos. ¿Cómo vas en el 600? ¿Te gusta, no? Sí, no, la verdad que oye, tiene su gracia, y además tiene más visualización, ¿verdad? Se ve todo como mejor. Y no se nota nada. Sí se nota que la gente mira. La gente va mirando. Pero eso es porque tú eres famoso, ¿eh? No, esto es el coche. Yo veo que a veces estáis muy serios, ¿no? Que estáis ahí delante de la cámara y
y lo que busca también la gente es gente fresca, como vosotros sois jóvenes. Sí. Hay que ser serios cuando hay que ser serios, pero también reírse, ¿no? Quiero decir, claro, si te preguntan por algún tema como un atentado, Claro, por el sí. hambre o por la miseria de la gente, pues uno tiene que tener claro que la situación es seria y hay que dar una respuesta desde ese ámbito. Pero somos personas normales, quiero decir, a mí me puedes encontrar en Madrid por las noches jugando un futbolín con los amigos en un bar, al final es algo normal, es algo que haría cualquier persona de mi edad, solo que con otro tipo de responsabilidades. Yo creo que hay que mostrar la realidad. Ahora bien, hay un intento de humanizar que a mí me parece sobreactuado, ¿no? Ahora que se ha convertido de moda en ver a los políticos bailar, saltar, cantar, bueno, pues eso yo creo que es una sobreactuación porque, bueno, los políticos tenemos que ser, pues, la gente que somos, la gente normal, pero la gente le tiene que votar por lo que tú defiendes, no porque bailes o cantes bien. La parte positiva es que te has librado de la leche que se ha pegado Rivera con Calleja en el rally este, que ha dado 3 vueltas de campana, o sea, por lo menos esa es la parte positiva. No lo he visto. Pues ha sido un verdadero placer subirte al Un placer, 600. de verdad. No, el placer ha sido mío, la verdad que esto es una oportunidad excepcional. He sido el primer político, me imagino que en 50 años que tiene este coche, que ha subido aquí. O sea que, y espero que no sea el último, pero... Bueno, a ver si te lo aceptan. Me ha gustado Lo que pasa es que esto igual no les da muchos votos y ahora que está la campaña electoral... Tenemos un blog que es de noticias que parecen mentira pero son verdad. Es un libro sobre las noticias que le gustan a tu cerebro, ¿no? Cómo hacen los medios para que te hagas clic, todas sus técnicas, hacia dónde va el periodismo. Pues la política se parece mucho a esto. Sí. Un gran titular que sea llamativo aunque no diga nada. Eso. De incumplir el programa electoral y de todos los casos de corrupción. Hay una parte de culpa de la ciudadanía, efectivamente, porque sigue votando eso, pero también porque ha votado sistemáticamente revalidar la corrupción. Albert Rivera es una persona que, igual que Pablo, pues ha leído bien el escenario mediático, ha leído bien cómo funcionan los códigos de la política actual, hipermoderna, más visual, más estética, menos reflexiva, y se maneja muy bien en ese mundo de los grandes titulares, de la estética y de la visualidad, pero al final Albert Rivera lo que importa es lo que propone, y lo que propone es muy parecido al Partido Popular en muchos casos, y desde luego es peor todavía que el Partido Popular en ámbitos como el de la economía. Ciudadanos es un partido liberal y como partido liberal lo que va a proponer va a ser la bajada de impuestos generalizada, especialmente a los más ricos, y eso significa que hay menos dinero para pagar en sanidad, en educación, en pensiones, y que además los ricos pues van a contribuir menos a ese sostenimiento del Estado social y que por lo tanto alguien lo tendrá que pagar y o bien hay un deterioro de la calidad de la educación y de la sanidad o bien nos van a subir después el impuesto a la gente corriente, ¿no? ¿Tú has renunciado a la pensión privada? Absolutamente todo, pero sí que tenemos una visión de la política yo creo que muy compartida. Julio nos ha apoyado siempre. Julio es miembro de Izquierda Unida del Partido Comunista además, entonces siempre nos ha apoyado de una forma además muy íntegra, ¿no? De esa crítica que además yo creo que es necesaria que haga. Entonces en esta campaña él lo que no quiere es contribuir a la fragmentación de la izquierda. Oye, ¿cómo es Mariano Rajoy en la distancia corta? Me pica la curiosidad. Bueno, es un hombre afable, no es este hombre antipático ni nada que uno pudiera pensar cuando ve lo que hace con el país, que es saquearlo. No deja de ser el presidente de una trama de corrupción, hay que insistir, que más allá de las actitudes informales, es el presidente del Partido Popular, que no es un partido político, es una trama de corrupción que se presenta a las elecciones, o sea, es el jefe de una banda. Entonces, al final hay que tener presente que, hombre, la gente te puede caer bien o mal, puede ser simpática, cercana, pero después lo que importa, de nuevo, es lo que hace, y lo que hace es para echarlo del gobierno como mínimo. Sí, joder, han sido 4 años que a mí me choca bastante cómo sigue siendo el primero en intención de voto después de haber incumplido la mayoría de su programa electoral, ¿no? ¿Cómo es que España le va al cachondeo? Crear empleo en aquellos sectores que tú consideras que son útiles. Te están pitando, ¿no? Sí, yo creo que sí. Joder, es que no tienen respeto por los mayores, como decía el Miami el otro día, que casi nos da un todoterreno. La
la relación personal bien, aséptica, limpia, pero la relación política pues muy incómoda porque ellos decidieron ir en solitario. Yo creo que es un error. Han demostrado claramente las elecciones municipales que allí donde se ha ido solitario no se ha ganado al PP y al PSOE. En cambio, donde se ha ido conjuntamente con diferentes fórmulas, Madrid, Barcelona, Zaragoza, se consiguió ganar el gobierno de la ciudad. Eso era lo que había que repetir para las generales a nuestro juicio. Pero ellos no quisieron, es legítimo. Ellos quieren ir con sus siglas, si quieres que seas uno más y te integras en... Eso, yo quería un mercado de fichaje. Bueno, de hecho lo están haciendo, ¿no? Parece ya el fútbol, ahora que estamos cerca del Bernabéu, parece un poco esta idea del mercado de fichajes como, bueno, un poco es ese tic típico de la política espectáculo. No entiendo por qué él no te puede apoyar por lo menos en algún meeting, ¿no? Su imagen es bastante importante para ti, pienso yo. Bueno, Julio y yo hablamos prácticamente cada semana. Además, compartimos muchas reflexiones. No estamos de acuerdo, de hecho, con las generales y contra las dos hemos movilizado, porque las dos son terribles. Ya casi tenemos los contratos por 0 horas que tienen en algunos países anglosajones, que es que tú tienes un contrato por 0 horas y cuando te llaman vas y si te llaman bien y si no, pues no. Como estar de guardia 24 horas. Prácticamente sí, pero además por salario miseria, etcétera, ¿no? Eso pues prácticamente vamos hacia ese modelo. Pero eso tiene más que ver no solo con la reforma laboral, es decir, con el marco laboral, las normas que hay, sino con la estructura productiva. Es decir, con las mismas normas laborales que tenemos ahora mismo, en el País Vasco hay la mitad de desempleo que en Málaga, por ejemplo, ¿no? Donde yo vengo, en Málaga. Y eso con las mismas normas. Entonces, está claro que hay una razón que va más allá del tipo de contrato, que tiene que ver con la estructura productiva. En Euskadi y el País Vasco están industrializados, tienen sectores que venden productos de alto valor añadido y eso permite tener unos salarios más decentes. En Málaga pues tienes una especialización en el turismo. Claro, el turismo son 6 meses, 6 meses pues tienes una precariedad, ¿no? Entonces además sectores de bajo valor añadido, que significa que son 300 euros, 200 euros en algunos casos. ¿Y cómo incentivas para que eso cambie? Con inversión pública. Nosotros tenemos un plan de trabajo garantizado que es gastar 9.400 millones de euros en un año para generar 1 millón de puestos de trabajo. Te permite, este viaje estará entretenido, pero tú pones aquí de Tramaruenda Bainda y verás lo entretenido que lo conviertes. Eso para la próxima, cuando seas presidente. Esto cuando lo llevas a la ITV flipan, ¿no? Sí, bueno, la pasamos de milagro. La pasamos de coña porque una señora muy maja, que si me está viendo le saludamos de aquí, pues le hicimos un poco la pelotilla y dijo, bueno, pues venga, los frenos están fenomenal, tal, y nosotros sí es que acabamos de ir al taller. No te duermes en los hemiciclos y eso, porque yo soy de estos que iban a la facultad y se quedaban dormidos a la última fila porque era tan soporífero el lenguaje y la manera de... ¿no? ¿A ti te aburre ese tipo de política, no? A mí me aburre una gran parte. Piensa que mucha de la gente que sube allí sube a leer y dices, bueno, para eso me das el folio y me lo leo yo, que además lo voy a leer con un poquito más de entusiasmo con el que lo está narrando, ¿no? Estuvo Wyoming hace una semana sentado donde tú estás y dijo que cualquier partido cuyo primer punto no sea la abolición de la nueva reforma laboral no le interesa. Efectivamente. ¿Qué opinas? Opino que se queda corto, porque no es solo la última reforma laboral, sino la penúltima también. Lo que pasa es que la última la hizo el PP y la penúltima la hizo el Partido Socialista, pero contra las dos hemos